Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 4. Es sobre la muerte de Isboset. Este es el contexto en que nosotros nos encontramos. El libro segundo de Samuel, en este capítulo 4, versículo 5, lo que narra aquí es la historia de los reyes después de la muerte de Saúl. Recordemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 31, encontramos la muerte de Samuel, los hijos de Saúl, y también le tenemos allí al entierro, todo eso. Al comenzar ya nuestro segundo libro de Samuel, encontramos a David que se entera de la muerte de Saúl, y así continúa esta historia. Después encontramos que Isboset es puesto en el lugar de su padre Saúl. Isboset aparece por primera vez en el capítulo 2, después de que David también haya sido proclamado rey en Hebrón. Y aquí comienza una puja norte-sur. Ciertamente que David era rey en ese momento solamente de la tribu de Judá. Y se van dando estas guerras y estas dificultades entre las tribus del norte y las tribus del sur. Hasta que después Abner, que era quien le había puesto a Isboset como rey en lugar de su padre, en realidad es su tío, digamos, porque David es Saúl era primo con Abner. Y Abner le busca a Isboset, hijo de Saúl, el que había quedado vivo, se nota aquí, porque los otros tres habían muerto en la batalla contra los filisteos. Por eso decíamos que Isboset aparece de repente solamente en este lugar. Alguien que no conocíamos. Pero desde ese momento Abner lo trae, lo presenta, lo deja como rey. Seguramente que era con esa intención. Ya reflexionar, hay que ir un poquitito más atrás, mirar de nuevo todas estas reflexiones que hicimos, porque Abner es el que comanda en realidad. Él la ejército. Todo lo demás, entonces, simplemente responde a lo que en ese momento quería Abner, ¿verdad? Viene la famosa pelea que tenemos entre Abner e Isboset. Y es ahí donde Abner dice, bueno, en esta situación en que nos encontramos, yo voy a hacer cumplir lo que Dios ya había dicho con respecto a David. Que Dios me castigue duramente si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beersheba. Isboset no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Bueno, eso es lo que aparece aquí, esto es lo que se nos dice. Y de ahí comienza toda esta historia. Abner, que procura acercarse a David, lo hace, hacen un pacto, una alianza, pero recordemos que Abner había matado a Asael, es decir, al sobrino
de David, y entonces viene el deseo de venganza de parte de Joab y Abisai, que son los dos hermanos de Asael. Entonces comienza también toda una lucha, toda una batalla, un problema muy grande entre ellos, porque Abner quiere, Joab quiere vengar la muerte de su hermano. Y eso es lo que se va realizando y vamos leyendo. A tal punto que lo logra, ¿verdad? O sea, Joab lo detiene a Abner ya cuando estaba volviendo de nuevo hacia sus tribus, hacia el norte, lo hace volver y en un descuido lo mata. Es decir, que Abner muere en una traición. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en la misma puerta de la ciudad, como para hablarle a solas. Pero allí lo mató hiriéndolo en el vientre, para vengar la muerte de su hermano Asael. Entonces, que mi se amó ahí frente a la puerta, yo me llamó que está y me ya arregla y que se pa, un ya surube. Entonces, nos cuenta eso. Claro que David, que había hecho todo un pacto con Abner, quedó malísimo ante todas las tribus. Las otras tribus querían tenerle a David como su rey. Pero con esto se estaba demostrando directamente que supuestamente era David el que había cometido ese crimen, porque él es quien le había llamado al comienzo y luego habían hablado juntos, habían hecho este pacto. David enseguida se lava las manos, por decir así, o por lo menos se presenta, dice: mi reino y yo somos inocentes. Se presenta enseguida: somos inocentes delante de Yahvé y para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Ven a mi herida, ven y sáname, ven a mi tristeza, ven consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfórtame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas.
aquí a mi historia, ven, habítame, Espíritu Santo, ven. Ven aquí a mi duelo, ven, abrázame, ven a mis desvelos, tranquilízame, ven a mi pecado, ven y sálvame, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con tu bondad. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que leemos la profecía de Miqueas. Estamos en el capítulo 7 del 14 al 15 y luego del 18 al 20. Mi como ya, ¿quién como Yahvé? Quiere decir Miqueas, ¿quién como Yahvé? En este tiempo de Cuaresma, pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda como en la espesura en medio del bosque, que sea paciente como antes en Bashán y Galaad, como cuando saliste de Egipto les haré ver prodigios. Que Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. No conserva para siempre tu cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados al fondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Queridos amigos, entonces, dos pedidos importantes. Primero, directo y te lleva. Pastorea a tu pueblo, Señor. El callado. El callado significa el que tiene verdaderamente el poder y la fuerza para poder llevar adelante al rebaño. Apeala tendota guaina, apeala tendota, apeala tenondebe oñemoía, lleva esa caña de morbibaña de llevatadajina. Tiempo de Cuaresma, necesitamos mirar, entender, seguir, secuela Cristi, por dónde camina este que lleva el callado. Y lleva, dice, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque. Solito por el bosque, Caperucita Roja y ya lleva Utandé. Entonces, no ir solito por el bosque, porque ahí te va a aparecer el lobo. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, dice que se pueda apacentar como antes. Ahora te da ese giro total. Miremos de lo positivo. Así como antes nos apacentabas en Bashán y Galaad, como cuando saliste de Egipto,
les haré ver prodigios. Ñande Yara ella cayena ore upeaya. Y por eso, aquí al final, esa confianza total a Peala Yahuerecoana en este tiempo de Cuaresma. Él volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados en el fondo del mar. Queridos hermanos, pidamos, recemos, arrodillémonos ante el Señor, reconozcamos nuestra impiedad, nuestras faltas, nuestros pecados y volvamos a Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 4, y hoy el versículo 6. La portera que limpiaba trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baaná, sin ser notados. Bueno, después ya continuará con el versículo 7. Estamos insistiendo en que la portera, la que cuidaba, la que limpiaba el trigo, también está dormida. Por lo tanto, con eso nos está diciendo, y entonces nos puede alertar del peligro de estos dos hermanos que están llegando. Y llegan con una intención malvada. Vienen para matar a Isboset. Nadie le advierte. Por eso que es una traición total y absoluta. Bueno. Y por otra parte, después continúa diciéndonos que los hermanos Recab y Baaná entran sin ser absolutamente notados. Nadie se da cuenta de que están entrando. En lugar de recibir una recompensa, después nosotros nos vamos a dar cuenta por la alta traición de Recab y Baaná que David absolutamente no les va a dar ninguna recompensa, porque la actitud de David es siempre de la justicia, la actitud de David es siempre aquella de la lealtad. Entonces, esto que ellos hacen es una traición total. Y la traición, queridos amigos, nunca es justificable. Viendo por ahí, la traición nunca es justificable. Nunca se puede justificar. Así que ya gente por aquí, porque esto tenemos en todos los ambientes. Tenemos en los ambientes eclesiales. Hoy alguno lleva o traicionar siempre. Le traiciona a su hermano, a su compañero. Hoy la traición, vea la alta traición y la lleva. Está en el aspecto político. Ahí sigue todos los días, luego nos damos cuenta. Alta traición también en lo político. Hoy somos amigos, hoy nos abrazamos y mañana te traiciono. Después tenemos también incluso entre los amigos, ¿verdad? O tenemos en nuestras propias familias, en situaciones de instituciones, en fin. Hoy vea la ñane acá me vaya, ¿verdad? La alta traición. Pero recordemos que aquí, cuando el autor sagrado está narrando y nos está contando sobre esta traición que le hacen a Isboset sus incluso soldados, ¿verdad? Que estaban con él, que estaban luchando y que estaban defendiendo. Ahora ellos quieren algo más, parece, pero para llegar a algo más, entre comillas, pensando que serán recompensados por David, a David o paga por David, entonces cometen esta traición. Pero después nos vamos a dar cuenta que siempre la traición tiene su consecuencia peor, negativa, sobre nosotros mismos. Entonces, miremos un poco ahora lo que significa, ¿verdad?, la traición que nunca es justificable. Recab y Baaná creen que su traición sería bien vista por David, ¿verdad? Pero David
va a rechazar. David no hipotayeteo, no cuasi yeteo ahí sobre un asesinato y menos todavía un asesinato injusto. Ya el de Abner, él estaba lamentando. Y podemos decir que Abner incluso lo perseguía también a muerte a David cuando iba con Saúl. Pero sin embargo, él no lleva en cuenta estas cosas. Él mira mucho más allá, mira la lealtad, mira como único camino de solución. No hay otro camino. La muerte, la traición no es el camino. Esto entonces nos enseña, y es bueno que recordemos, que el fin no justifica los medios. Esta es una frase famosa de Maquiavelo. A esta mañana te ve la Maquiavelo. Son maquiavélicos. Expresan de una manera maquiavélica. Apenas dice la Maquiavelo. Que el fin, para ellos, justifica todo, ¿verdad? Maquiavelo, el fin, justifica todo. Pero hacia ese objetivo. A la changua en no bebé. Royucano o royucata mandé. A la anguajeangua ese objetivo, ve. La che entonces no voy a desaparecer. Ay, no voy a desaparecer. Porque mi objetivo es lo que ahora va a justificarme a mí, el medio que yo utilice para llegar a mi objetivo. Ves ahí Maquiavelo. Y sin embargo, para nosotros aquí, seguidores de la propuesta de la palabra de Dios, ciertamente que el fin jamás va a justificar los medios que utilicemos. Hacer el mal para obtener beneficios no está bien a los ojos de Dios. Hacer el mal para nosotros llegar a obtener beneficios. Llegar a obtener beneficios. Y Recaab y Baaná, aquí lo que están queriendo es tener un beneficio de parte de David, una recompensa, con la muerte de Isboshet. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí.
sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. San José, protector de las familias y trabajadores, es una figura llena de humildad y fortaleza. Su presencia siempre ha ido de la mano de la protección, dedicación y sacrificio. A través de sus dibujos, la artista Sara Bargueño da vida a esta figura clave de la Sagrada Familia, resaltando su rol fundamental y brindándole visibilidad con cada trazo, recordando la importancia de su legado que muchas veces pasa desapercibido. La verdad que San José siempre ha sido como un personaje que está pues en lo oculto, como que no se habla mucho de él. Entonces a mí sí que me llama mucho la atención el hecho de poder representarlo y que la gente pues se pueda unir un poco más a él, porque al final forma parte de la Sagrada Familia, ¿no? Es importante. Y no sé, pues sí que me llama a con estos dibujos pues a que la gente se pueda acercar un poco más a él y que no se le quede en el olvido. Sara busca darle una nueva cara a San José, alejándose de las representaciones clásicas. Para ella, este santo no es una figura lejana, sino alguien lleno de humildad y dulzura como ella misma lo imagina. Yo me lo imagino un San José joven, bastante joven. A lo mejor, yo me lo imagino, por ejemplo, de la edad, por ejemplo, de mi novio. Yo ya pongo como a referentes de mi edad. Y no sé, porque muchas veces lo veo como que lo dibujan súper mayor, súper viejo. Y es que yo no creo que fuese así, tan viejo, vamos, no sé. Yo me lo imagino joven, pues con cara dulce, así como que transmite dulzura y también como protección a la familia, ¿sabes? Como muy cariñoso y muy humilde. Para ella, el poder del arte va más allá de la simple expresión. A través de sus dibujos ha logrado tocar las vidas de algunos de sus seguidores, quienes en ocasiones acuden a ella para agradecerle sus obras que en medio de un momento difícil han acogido como apoyo. Sara confiesa que no deja de sorprenderle la repercusión de sus trabajos. Yo he tenido comentarios de gente que me ha contado su vida, de cosas muy duras y que con un dibujo mío pues se le ha iluminado o se ha podido sanar alguna herida o cosas muy fuertes, vamos, que yo digo, es que esto... Mi dibujo no es Dios, porque es que otra cosa, no sé, sanar cosas tan fuertes me parece increíble. Así que yo creo que a través de mis dibujos, pues Dios actúa, porque yo estoy haciendo, o sea, con el don que Dios me ha dado, estoy al final como poniéndolo al servicio de los demás, y eso Dios pues lo hace grande. Tanto para adultos como para niños, sus ilustraciones y cuadros buscan acercar a las personas a momentos claves de la fe, ofreciendo una visión nueva de figuras como San José.
Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 4, versículo 7, que nos dice, entraron en la casa, se refiere a Recab y Baaná, que son los hijos de Rimón de Beerot, y entonces entran allí mientras la portera estaba durmiendo, ¿se acuerdan? Y Isboche también estaba durmiendo en su cama, ¿verdad? En la cama de su cuarto. Y dícenlo ya directamente el autor, y lo mataron. Es decir, ¿qué veo? O que Ñandera Visaina ahí mismo le ultiman, le matan a Isboche en ese lugar mientras dormía. Luego lo decapitaron. Continúa todavía. Entonces, ya habíamos dicho que era una forma de decir lo que nosotros hemos hecho, lo hicimos y aquí tenemos la misma cabeza. Y fotografía, y video grabado, y entonces le llevan la cabeza para decir, avena. Este es el dominio que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan? También cuando Saúl y sus hijos habían muerto en las llanuras ahí de Gilboé, la misma cosa, los filisteos le cortan la cabeza, es decir, aquí ya está decapitado, capitán, capus, el que está al frente, el que lleva adelante, porque con la cabecita, bueno, nosotros pensamos todo eso, pero ahora cortamos la cabeza, ya no hay nada que pensar, nada que decir. Interesante, ¿verdad? Y entonces llevan esa cabeza, en este caso de Saúl y sus hijos, cuelgan en la muralla de Bet-Shean, de la ciudad tan importante, una de las ciudades de Decápolis, ¿verdad? 10 ciudades más importantes, ¿verdad? Allí, esa zona. A Pepe movemos en Gobe muralla. Oye, acá, aquí está la cabeza del rey de ustedes. Aquí está, con ala o mandá, pendeje. A mí, o sea, es el dominio, eso es lo que estábamos diciendo, era una forma siempre de utilizar, ¿verdad? Estas prácticas que hacían para demostrar, ave anga orela o manda, na avela iña cambe, lo güeru BMP esa hanguais. Son signos muy interesantes que quedaban para las personas que aún vivían, ¿verdad? O sea, las personas que ven ahí y dicen, ay, Jesús mío, Dios mío, mami la iña cambe, bebé. O Saingoina, quiere decir que con Año Mombareterme, que era el rey, etcétera, son cosas dentro de una tradición y dentro de las prácticas de la humanidad. Son signos, en síntesis, ¿verdad? Signos del poder que nosotros, con Aurela o mandá, entonces hay que decapitar a esto. Aquí ya opama toda posibilidad. También los romanos tenían otra manera, ¿verdad? Los romanos, bueno, además de la crucifixión, que ellos le ponían ahí frente a todo el mundo y lo crucificaban y todo lo que pasaban ellos. ¿Se acuerdan? En el Evangelio también dice, inclinaban la cabeza y se dan cuenta, ay Jesús mío, lo que pasa aquí.
Decapitar era una manera, pero crucificar los romanos. Y además los romanos, cuando tomaban una ciudad, ¿qué es lo que hacían? Incendiaban y dejaban las ruinas. No es que arrasaban la ciudad y hacían desaparecer todo. No. Dejaban las ruinas de los edificios. Jamás ya hay las ruinas. Para que la gente que pasaba por allí se dé cuenta y diga, que vea. Cuando ya Jesús levano contra Roma. Mira lo que va a suceder con nosotros. Mira cómo están esto que se sublevaron. Mira lo que quedó. Ruinas. Pero hoy ya y que ayer. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante lo que nos está enseñando aquí. Y en este caso le decapitan y le van a llevar. Lo mataron, lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. La ambición desmedida, entonces, queridos amigos, nos aleja de Dios. Cuando el deseo de poder, porque Movevea, tanto Recab y Baaná, lo que ellos quieren es mantenerse siempre en el poder, porque Shai Veina, Omanoma Amner, vaya Bodaina, Isboshe, gran cosa, doya Poina, Mabelo Moita, siempre fue Amner, cabeza del ejército. Omanorien, vaya Bodagoa. Me venían en Butaina y jodido tenían en situación. Y David cada vez más popularidad, cada vez más fuerza, está tomando fuerza su ejército. Entonces, ñaña adelantañante. Yarajayue Peiñacnumbe, del jefe aquí de su rival number one, que es el rey Isboshet. Y bueno, pero esto nos demuestra que toman malas decisiones, porque ellos ahora se ponen en camino y vamos a ver qué sucede. Porque la traición tiene sus consecuencias, como siempre. Fueron después castigados ciertamente por David. El engaño y la deslealtad siempre terminan teniendo un costo alto. Deslealtad. Y el engaño. O sea, nos engañamos, queridos amigos, muchas veces con estas deslealtades. Al final, ya ñandela ya poponaseja, pero ibas a ver ya pobaibén. Entonces es importante. Es Dios, y aquí está la característica que habíamos dicho de los libros históricos. Es Dios el que dirige la historia. Peñan de Llana, entonces, escribe recto, decimos nosotros, aún en los renglones torcidos de nuestra vida. Y va a ir a Peñan de Peña ya. A tumbos vamos dentro de nuestra historia. Pero Dios siempre en esa historia donde nosotros vamos a tumbos, Él nos va mostrando y nos va diciendo, en lo malo y en lo bueno, nos va mostrando el camino que tenemos que tomar. La oponano ñandeiga tu janguaisha, la yaguatapona vende hoy. Oye popeteja veñan de yara, dale ánimo, fuerza. Jala ya jabaíno, ya imagina en el abismo, ñandemo han llegado a esa calle ñande. No será, dale. Misericordia, ambos de la sepo epuague, anilare pitaupecha. Tenés que mirar siempre hacia arriba. Y eso es lo que te va mostrando aquí, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ayuda a entender. Es Dios, de cierta manera, quien establece este liderazgo. David no necesita entonces recurrir a la traición para ser rey. Nunca. La lealtad de David es demasiado grande y por eso él no aplaude, ni subraya, ni dice se peala y botada. Peña, pero que es traicionar la pendeja que fuera, sea puedo pagar ponata, llevo. Y nos damos cuenta que no, que eso no nos lleva a nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Entre himnos, alabanzas y expresiones de agradecimiento a Dios por la exuberancia del paisaje, las hijas de la cruz avanzaban alegremente esa mañana dominical desde Mailé, donde habían asistido a la misa, hacia la sede de su congregación en Molanté. Y cuando estaban a mitad de camino, la fundadora de la orden, Juana Isabel Bichier, se detuvo abruptamente. Les pidió silencio a sus hermanas, aguzó el oído para ubicar el sitio del que provenían unos quejidos apagados que se mezclaban con los gorjeos de las aves, y de puntillas comenzó a buscar ese lugar hasta que se encontró mimetizada en la maleza la estrecha entrada de una cueva a la que ingresó, ignorando las apremiantes advertencias de sus compañeras sobre el peligro que corría, y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio encogida sobre la hojarasca húmeda a una anciana llena de llagas. Con la ayuda de algunas monjas, pese a las airadas protestas de la débil mujer, pudieron sacarla de ese cubil. La llevaron en volandas al convento y Santa Juana Isabel Bichier la depositó con delicadeza en su propia cama. Desde ese momento no se volvió a separar de la moribunda, a la que con abnegación y cuidado amoroso bañaba, curaba sus úlceras, alimentaba y oraba continuamente con ella y por ella. Al cabo de algunos días la anciana murió en sus brazos y Santa Juana Isabel Bichier, desconsolada, la amortajó y la enterró con sus propias manos. Juana Isabel Bichier, nacida el 5 de julio de 1773 en Auch, Francia, se crió en un piadoso ambiente cristiano que su madre reforzó al matricularla en el prestigioso Colegio de las Religiosas Hospitalarias de Poitiers, en el que además de recibir una esmerada educación consecuente con su origen noble, aprendió que solo la misericordia le daba sentido a la vida, y en consonancia con esa premisa creció ayudando a los más pobres sin arredrarse ante la crítica situación política que vivía Francia, cuya revolución entró a su casa en 1789 cuando contaba 16 años y arrasó con su familia, porque varios de sus hermanos tuvieron que huir del país. Y su padre, despojado de sus bienes, empezó a marchitarse hasta morir a principios de 1792. Al poco tiempo, Juana Isabel fue arrestada con su madre. Entonces se dedicó a cuidar a los presos enfermos, a enraizar su vida espiritual y a estudiar los fundamentos del derecho, de los cuales se valió al salir de prisión varios meses después para recuperar los bienes de la familia, objetivo que logró con brillantes argumentos que los tribunales no pudieron rebatir. Luego de devolverle sus bienes, convirtió su casa en un centro de oración al cual acudían personas de todas las clases sociales, dado que las iglesias habían sido cerradas por la revolución y los pocos sacerdotes que aún quedaban en el país ejercían su apostolado clandestinamente. Cuando se enteró, acuciada por su deseo de comulgar, que el valiente padre Andrés Fournet oficiaba diariamente la Eucaristía en un granero abandonado a 20 kilómetros de Mailé, Santa Juana Isabel Bichier acudió una noche con presteza y luego de la misa se confesó con el sacerdote y le confió su deseo de ponerse incondicionalmente al servicio de los pobres, idea que el clérigo acogió sin reservas y desde ese momento se unieron para darle vida al sueño de ambos. Una vez levantadas las restricciones religiosas, el padre Fournet la envió a un noviciado para que se familiarizara con la vida conventual y al cabo de un año, en 1806, Santa Juana Isabel Bichier comenzó su misión en una casa en Molanté que ocupó con su criada y 2 amigas más, a las que preparó como maestras. Y al poco tiempo recibió a 33 niñas abandonadas que empezaron a ser catequizadas, a la par que les enseñaba matemáticas, a leer y escribir, bordado, costura y los demás oficios necesarios para la gobernanza de una casa. El entusiasmo despertado por los resultados obtenidos con estas jóvenes se tradujo en la llegada de 27 muchachas que deseaban formar parte de su apostolado. Y entonces Santa Juana Isabel Bichier, con el padre Fournet, fundó la Orden de las Hijas de la Cruz, a las que, después de cumplir con el noviciado, distribuyó en los establecimientos que enseguida tuvo que abrir en diferentes diócesis y a petición de sus obispos. Dada la demanda de la población desamparada, Santa Juana Isabel Bichier se vio impelida a ampliar el radio de acción de su obra. Entre 1819 y 1825 puso en funcionamiento 13 conventos y 15 hogares, y desde entonces
Fueron acogidos los ancianos, las viudas, los huérfanos, y ningún desvalido quedó por fuera de la misericordia de Santa Juana Isabel Vichier, que conjugaba su trabajo como la más humilde de las monjas, con los fatigantes viajes que constantemente realizaba para recabar fondos y fundar nuevas sedes, cuyo número se multiplicó hasta alcanzar más de 100 comunidades a la hora de su muerte, ocurrida el 26 de agosto de 1838. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1947. Por eso hoy, 22 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana Isabel Vichier que abra nuestros corazones a los más desamparados. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el segundo libro de Samuel, capítulo 4, la muerte de Isboset, del versículo 1 hasta el 12. Este capítulo 4 nos habla de la muerte de Isboset. Pero él ahí por ambara, ella va la Isboset, oye yucama, ella va la Isboset, o más no, porque es a traición. Y eso Dios no quiere. Y eso nos demuestra, ¿verdad? Y nos dice directamente que la venganza no es el camino correcto. Contra Abner, Joab, que le mata. Además le mata ahí a sangre fría, un cuchillazo en el vientre, dice. Y bueno, hasta incluso, recuerden lo de Abner cuando le mata a Asael. Luego esa caña de lleva y que Absael le persigue a Abner, hoy veo disparar, y Asael, no le deja respirar a Abner. Y porque sabe, ¿verdad?, que Abner es el jefe del ejército, y él seguramente que estaba pensando. Él también está defendiendo a su tío, ¿verdad?, a David. Y dice que era luego tan veloz y tan rápido como una gacela, etcétera, etcétera. O sea, todas las características interesantes. Pero para decir, juventud, muchas veces no guapija o calculado mañana, sino que se confía mucho en sus propias fuerzas. En vez de que guapija o calculado o mañana entonces se arriesga. Entonces es muy arriesgado, ¿verdad? Muy en la temeridad. Hoy que iba en el aspecto de la temeridad. Y por lo tanto no se dan cuenta de cuáles pueden ser los resultados. Y resultados, por una parte, pueden ser positivos también, ¿verdad? Y ahí la gente, en el riesgo está la ganancia. Y la kiosco, como ella, guerra, guerra. Bueno, y entonces algunos se arriesgan demasiado. Apean a la juventud. Apean lo que abuela a saber. Ojo, Abner era peculiar, pero Abner era una persona que, imagínense, estaba al frente de todo el ejército de Saúl durante mucho tiempo, tenía mucha experiencia. Hoy cuando ponao, esa comita, jovencito uya, ese yucaseina. Y él le había advertido, y varias veces le advirtió mientras le perseguía. El otro testarudo, juventud testaruda, nos induce. Y ahí, después de el otro le decía, ya agarra la y lanza a peja, pues yo, pues que te va a llevar, que voy a llevar. Y dice que le atravesó toda la panza, la barriga, y salió del otro lado. Y yo me donde la descripción. Y ahí mismo cayó muerto. Asael. Pero esto produce también, ¿verdad? Podemos decir que no es tanto a traición, ya es bepella, porque había como un diálogo y diciendo, oh, basta, no hagamos estas cosas, vamos a tranquilizarnos, le dice. Joab y después Abisai, que son los hermanos de Asael, le persiguen también. Ellos por lo menos entendieron un poquitito más. Ahí Abner ya habla con ellos. ¿Hasta cuándo?
entre hermanos, para que pebeta la ñandero huipata uno con los otros, si somos hermanos, la misma tribu, va a Etiopía, va a la Yeibotá. Y entonces ahí se calman los otros. Pero aquí está el mal después de Joab. Porque Joab, a pesar de que Abner se había acercado a David para hacer una alianza, un pacto y procurar la unificación de Israel, le mata también así a traición. Bueno, y aquí tenemos otra de estas traiciones. David no aceptó la muerte de Abner también y le maldice incluso a su sobrino Joab por lo que había hecho. Y él se lava las manos y dice, ni yo ni mi reino, no estamos absolutamente de acuerdo con lo que hizo Joab. Y después, ahora aquí estamos viendo, oye, David, con tu Isboshet, pero siempre para congraciarse. Por eso estábamos diciendo que la venganza no es el camino, no es el camino correcto. Ellos quieren justificar su crimen diciendo que Saúl había sido enemigo. Traemos la cabeza de Isboshet, hijo de tu requete enemigo Saúl, que buscaba tu muerte. La venganza no es un valor cristiano absolutamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús incluso nos llama a amar, perdonar y rezar por el enemigo. Amar, perdonar y rezar por tu enemigo. Imagínate vos, tu Shabbat. Entonces, queridos amigos, aquí es como para decir el amar al enemigo y ver un poco y dejar en manos de Dios para que Él vaya dirigiendo nuestra propia historia. Entonces, lo que tenemos que subrayar, queridos amigos, es que tenemos que tener mucho cuidado con las motivaciones egoístas que tenemos. Porque los asesinos de Isboshet no actuaron por justicia, sino que por un interés personal. No actuaron por justicia, sino que acompañamos y por asesina con David en todo caso. Querían beneficiarse con este acto del asesinato de Isboshet ante David. Y ahora, ¿por qué Dios no nos nombras tus ministros, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Es como decir eso. Bueno, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes por el día de hoy. Gusto, Ginago, segundo libro de Samuel, la muerte de Isboshet. Tambañan en Boea lleva. Obeañas en Duanas, ya es sana. Cómo nosotros actuamos, cómo andamos por casa, con respecto a el respeto a la vida y la dignidad humana. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.